Eh, así que bueno, comentando lo que tú decías, efectivamente yo creo que hay algo que hace al TPP un poco distinto a tratados de libre comercio o tratados comerciales más tradicionales. Y es lo que yo entiendo que le hace más ruido a las personas que se consideran libertarias o liberales, ¿no? Y es esta idea que yo muchas veces creo que ha sido uno de los errores de ciertas visiones sobre temas de comercio internacional, de separar totalmente la facción de intercambio económico de la facción de intereses políticos que existen en cada una de las facciones. Que es finalmente lo que abrió el paso al principio a los tratados comerciales y a la apertura, obviamente, comercial de Chile que mal no nos ha hecho. O sea, en general Chile tiene una tradición de intercambio comercial muy antigua, es un país chico, un país con un mercado muy pequeño, y en general yo creo y sostengo que se ha beneficiado sobre todo de tratados comerciales, pero también del comercio en general y con Asia desde hace mucho tiempo. O sea, Chile creo que es de los primeros países que tuvieron oficinas comerciales en Cantón, en China, en el año 1850. O sea, una historia que igual se traduce en siglos, ¿no? Y sobre el tema entonces del TPP, la particularidad que tenía el TPP es que claramente, además de toda la exención de, obviamente, tarifas, que significaba, yo creo que era para 10.000 productos, en algún momento se escaló intercambio comercial entre varios países, también significaba o tenía ciertas condiciones que obviamente significaban ciertos límites, ciertas limitaciones o ciertos requisitos para ser parte finalmente del acuerdo. Y por supuesto que eso mucha gente lo lee por un lado como, oye, pero ¿qué me estás mezclando? Me estás mezclando estos requisitos porque obviamente quieres dejar a China fuera. Entonces este tratado comercial también tiene una fase más política, una fase más de contención. Y por otro lado, obviamente se pensaba que estos requisitos finalmente eran para darle beneficios a ciertos grupos más económicos, empresariales, etcétera. Me acuerdo que cuando se empezó toda la campaña en contra del TPP, me puse a preguntarle a la gente que estaba poniendo estos mensajes en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, ¿y tú por qué estás en contra del TPP? ¿Por qué estás en contra? Y me decían, no, porque las semillas. Y yo, ya, pues explícame. No, es que, y de repente me mandaban como a la página del nuevo tratado comercial, copy-paste, o las propagandas que andaban rondando como a la foto de Instagram, así como, mira, esto es lo que está pasando. Y yo, bueno, pero explícamelo. Y nadie era en realidad capaz de explicármelo, simplemente pensaban que si firmabas el TPP estabas vendiendo las semillas o estabas finalmente firmando un tratado comercial que le generaba finalmente una protección, o sea, a grupos farmacéuticos, a grupos agrónomos, etcétera. Que por un lado, bueno, es algo que ya se practica, o sea, la mayoría de las farmacéuticas tienen derechos súper UPOV, trataba la semilla. La mayoría de las farmacéuticas tienen el copyright de su, bueno, ¿cómo se llama esto? Las licencias de sus medicamentos o los procesos de sus medicamentos súper estandarizados y protegidos por leyes en muchos sentidos. Y Monsanto ya estaba en Chile, Bayer ya estaba en Chile hace mucho tiempo. Entonces, eh, de hecho, Bayer está hace mucho tiempo haciendo experimentos en Chile con semillas. Eh, Así que de una u otra forma se combinaron varias cosas, como por un lado la campaña de desinformación y por otro esta idea que pone incómodo de realmente si un tratado comercial no tiene también fines políticos o cómo neutralizar el intercambio comercial o separar la economía de la política cuando hablas del escenario internacional. Que es sobre todo hay distintas corrientes o tradiciones en el estudio de relaciones internacionales. Y en ese caso se cruzan un poco la escuela más inglesa con la escuela más realista neorrealista. Entonces, dicho eso, el TPP, y esto es como lo han entendido, de hecho Chile estuvo, bueno, todo esto ya lo deben haber dicho, así que no sé cómo Chile fue de los primeros países que negociaron el TPP, bla. Después se sumó casi al final Japón, etcétera. Pero
Pero en algún momento, ya cuando estaba el TPP-12, antes de la salida de Estados Unidos, el TPP tenía una fuerte misión que era implícita, no era como que andaban los presidentes del mundo diciendo, este es el tratado anti-China, porque ¿por qué vas a hacer eso? Pero sí se notaba que las economías que comprendían finalmente el acuerdo y el tipo de acuerdo estaba pensado básicamente para ponerle barreras a China o hacer un contrapeso un poco a lo que es el comercio en China. Hoy en día el TPP sigue en discusiones locales y el RCEP ya está aprobado y está casi funcionando. Entonces, yo creo que en ese sentido el TPP es un caso de estudio interesante. La salida de Estados Unidos yo creo que debilitó muchísimo el impacto que podría haber tenido TPP con esa estrategia si hubiera sido más política. Sin embargo, de una u otra manera, y esto ya está más o menos tratado, ¿no?, en los estudios, fortaleció muchísimo el liderazgo regional de Japón, la salida de Estados Unidos, y eso ha provocado también un cambio en la política de pesos y contrapesos que existe en el sudeste asiático, y se están riendo porque esto ya lo dijeron todo, ¿no? ¿No? Ah, ya, perfecto. No quiero andarle repitiendo a la gente que me está escuchando tampoco, pero con la salida de Estados Unidos básicamente cambió, y esto se puede ver, es cosa de ver el tono año 2013 de la discusión, incluso con Taiwán, aquí no está la SOU, pero Taiwán también estaba casi que decía, sí, somos una provincia más de China el año 2013. 2014, bueno, empieza a consolidarse este tratado, 2015, 2016, bueno, Donald Trump se sale, 2017 creo fue, 2017, y Japón toma un liderazgo importante en cuanto a la renegociación porque de hecho en Chile se había prácticamente descartado, al principio era como, no, sin Estados Unidos no es un TPP, puede ser otra cosa, de hecho esto lo dijo Heraldo Muñoz el mismo día de la salida de Estados Unidos, sin Estados Unidos esto ya no es un TPP, puede ser otra cosa, y lo veremos más adelante, y bueno, menos de un año después, Chile estaba siendo la sede en la que se firmaba, de hecho, en Viña del Mar, el tratado, lo que fue como un cambio importante, y yo no creo que hubiera sido posible sin que Japón hubiera tomado un tipo de liderazgo, no tanto siguiendo la política estadounidense, que Japón desde la Segunda Guerra Mundial la sigue muchísimo, sino como tomando un cierto tipo de liderazgo y entendiendo que finalmente el valor del TPP. Y es súper polémico, porque aquí está la discusión, yo creo que en el mundo liberal, no es un tratado simplemente económico, sino que es un tratado con una misión geopolítica. Y eso pone incómodo, y esta pelea la hemos tenido varias veces, a muchas personas, porque cuando tú haces un tratado de libre comercio con China, tú lo que estás diciendo es, básicamente a mí no me importa el tipo de gobierno que hay en China, lo que me importa es que el país crezca y que por lo tanto acá hay un fin, sobre todo pragmático, en la decisión de generar un acuerdo de libre comercio con China. Pero claramente el TPP no se explica para muchas naciones en sí mismo. No sé si, por ejemplo, a Nueva Zelanda le beneficia brutalmente tener un TPP firmado. Tendría que hacer el análisis interno, pero Nueva Zelanda es de esos países que tienen también fronteras muy abiertas y tratados con muchos países. Y bueno, como tú bien decías, Lucas, China tomó esto como de esta manera. O sea, desde un principio China entendía que el TPP era una forma de contrapesar su poderío y su influencia en la región, porque justo los países que le caen mal a China, hablando como más en suave, son los que se sumaron al pacto. De hecho, Taiwán ahora está discutiendo si se van a sumar al TPP, y ahí es cuando China dijo, nosotros también queremos ser parte del TPP, pero no pueden porque no cumplen ninguno de los requisitos, ni siquiera cumplen los requisitos de la OMC en cualquier caso, que están ahí por lobby sobre todo. Y uno ve intentos directos de China para un poco desestimar o poner un poco en las sombras a este tratado comercial, por lo que significa finalmente, como yo decía al principio, geopolíticamente. Hay otros intentos que han habido, obviamente, de sacar a China de otros espacios, sobre todo empujados por Estados Unidos, pero lo gracioso es que
se está llevando a cabo y Estados Unidos no está formando parte, lo que también te dice que la estrategia de contención de China no es una estrategia en la que Estados Unidos, por mucho que tenga toda su política de contención, esté trabajando solo. Tenías países como Australia que están tomando medidas súper fuertes contra China, tienes países como Nueva Zelanda ahora, y ahora también se suman obviamente los grupos del TPP. Entonces, básicamente esa es la discusión que vamos a tener, y yo creo que en 10, 20 años, cuando analicemos si hacer o no un TPP, va a depender mucho sobre el poder que tenga China en 20 años más o no tenga China en 20 años más sobre esta región. Porque ahí es donde vamos a decir, ¿sabes qué? Pucha, por mucho que yo odie pensar que un tratado comercial tenga fines de contención geopolítica, pucha, si hubiéramos firmado el TPP, quizás China ya tendría otro rol en la región, por ejemplo. O se estarían respetando ciertos derechos o ciertos acuerdos que hoy en día finalmente se están pasando a llevar, pero esto ya es una decisión, o sea, una opinión un poquito más personal. Por supuesto que yo no puedo ver el futuro, y por supuesto que eso tendremos que verlo más adelante. O sea, yo creo que acá todos saben qué opinión tengo sobre... Como estaba diciendo el otro día, yo ni siquiera creo que las estadísticas que da China son 100% fidedignas, entonces estoy en otro lado de la discusión ahora.